La historia. Un legado que nos lleva hasta nuestros días. ¿Cuánto de la historia conocemos? ¿Qué es realidad o qué es solo leyenda? ¿Cuánto sabemos y cuánto queda por contar? Hoy en día, la historia empieza a tener más sentido de realidad. Los últimos avances en investigación histórica y la rapidez de difusión de estos conocimientos, gracias a las nuevas tecnologías, han dado la vuelta en muchas ocasiones a lo que conocíamos. Otro paso adelante en el estudio de la historia ha sido el minucioso trabajo de conservación, clasificación, ordenación, descripción y digitalización de innumerables documentos, que durante siglos estuvieron almacenados en el mejor de los casos en iglesias, catedrales, palacios o bibliotecas, cuando no estaban arrumbados en buhardillas. Ahora, con su puesta en valor a través de los archivos, su acceso es mucho más sencillo y cómodo para su estudio. Un porcentaje muy alto de documentos olvidados durante mucho tiempo vuelven a ver la luz y pueden ser analizados ahora por los historiadores e investigadores de todo el mundo. Un ejemplo concreto de esto lo podemos encontrar en el acuartelamiento González Tablas, donde se encuentra nuestro protagonista. El Archivo Intermedio Militar de Ceuta, uno de los 8 archivos intermedios que existen en España. El de Ceuta contiene fundamentalmente la información referente al protectorado español en Marruecos y plazas, territorios de soberanía en el norte de África desde comienzos del siglo XX. El más completo que existe. En este archivo podemos encontrar una agrupación de fondos documentales enorme, en un fantástico orden y estado de conservación. Una auténtica joya archivística para el conocimiento de una buena parte de nuestra historia contemporánea. La conocida y la que aún queda por descubrir. Los archivos conservan un patrimonio único e irreemplazable que se transmite de generación en generación. El libre acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad. Los archivos preservan, promueven y difunden el conocimiento de nuestro patrimonio histórico. Hablamos con el coronel Carlos Aurelio Bustos Saiz, director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, que engloba al Archivo Intermedio Militar, la Biblioteca Histórico-Militar y el Museo Militar de Ceuta. Estamos en el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta. Es un organismo perteneciente al Ejército de Tierra que tiene como misión fundamental el preservar, conservar, mantener, investigar y difundir el patrimonio histórico militar, documental, bibliográfico y museístico de las unidades del Ejército de Tierra ubicadas en la ciudad de Ceuta. Constituyen el centro 3 pilares fundamentales, que son la Biblioteca Histórico-Militar, el Museo Histórico-Militar del Desnarigado y el Archivo Intermedio Militar ubicado en el acuartelamiento González Tablas. Eso, junto a la dirección que coordina y dirige todas las actividades, pues constituye este Centro de Historia y Cultura Militar. El Archivo Intermedio Militar constituye un tesoro histórico-cultural indiscutible. En él se conservan documentación desde mediados del siglo XVIII, pero es verdad que el gran grueso de toda la documentación que contiene el archivo intermedio
arranca a principios del siglo XX. Como sabemos, España se hace cargo del protectorado de la zona norte de África, de Marruecos, y a partir de ese momento pues se llena de cerca de 50.000 soldados y de muchísimas unidades del Ejército de Tierra, cuya capital del protectorado radica en Tetuán. Pues bien, el archivo, que contiene millones de expedientes, trata sobre los expedientes personales de todos los militares que estuvieron destinados en un momento u otro, o de una forma u otra, en el protectorado. Contiene infinitud de planos y de cartografía, tanto de acuartelamientos como de infraestructuras militares, como de infraestructuras civiles, puentes, edificios, carreteras que se hicieron, ¿no? Yo entiendo que el Archivo Intermedio Militar constituye un elemento esencial para conocer la presencia de España en el norte de Marruecos, ¿no? Y en conclusión, yo creo que constituye un elemento imprescindible para conocer la historia contemporánea de nuestra nación. Para conocer el archivo, nos dirigimos al acuartelamiento González Tablas, un cuartel con más de 100 años de historia. En su interior se encuentra el Archivo Intermedio Militar de Ceuta. El archivo está abierto a todos los ciudadanos. Toman nuestros datos en la puerta y accedemos a este histórico acuartelamiento. Somos recibidos por el coronel Antonio Carrión Manzanares, director del archivo. Gran conocedor a través de sus investigaciones de la organización institucional del Protectorado Español. El archivo lo conforman 2 edificios de planta baja. En total hablamos de unos 1.000 metros cuadrados aproximadamente, de los cuales algo más de 700 metros cuadrados se destinan a depósitos documentales y a zonas de trabajo. Estos depósitos documentales y zonas de trabajo disponemos de 2 armarios compactos móviles y el mobiliario necesario para establecer 20 puestos de trabajo. El otro edificio, también de planta baja, es el área administrativa, en el que se encuentran una parte dedicada a zona de trabajo y se incluyen también la sala de investigadores. La sala de investigadores, que tiene una capacidad máximo para 4 personas trabajando simultáneamente. Se organiza bajo el vértice del coronel director en 2 equipos. El primer equipo, al frente el subteniente auxiliar, y que cuenta con un personal civil funcionario y 2 personal civil laborales, cuyos cometidos que se derivan del área administrativa, como son mantenimiento de infraestructuras, control y gestión de personal y la seguridad de instalaciones. Además, este equipo es responsable también del buen funcionamiento de las áreas archivísticas, de control y referencia. Por otro lado, el segundo equipo, al frente tenemos a David, que es el técnico superior de archivos. Su misión principal es la coordinación de las 4 áreas de gestión y tratamiento documental, y especialmente la de conservación y descripción de fondos documentales. Contamos con el apoyo de la Comandancia General de Ceuta, que a través de 7 militares de tropa profesional nos apoyan diariamente. Ellos vienen 2 días por semana y realizan funciones de tratamiento documental fundamentalmente relacionados con los documentos y fondos de sus unidades como órganos productoras de documentación. Además, desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio, tenemos la suerte de contar con personal del Plan de Empleo. Plan de Empleo contratado por la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno en colaboración con el Servicio de Empleo Público Estatal, que nos han proporcionado personas con el perfil adecuado a nuestro archivo, como son grado universitario en Historia, auxiliares de archivo, técnicos informáticos y peón de higienización. El acceso al archivo, tanto a la documentación que albergamos,
es libre para todos los ciudadanos de lunes a viernes en horario de mañana. Originalmente, la documentación del archivo estaba repartido por todo el protectorado español. Una zona amplísima que ocupaba toda la franja norte de Marruecos entre 1912 y 1956. ¿Cómo acabó reunida la documentación en Ceuta? Al inicio de 1913, un Real Decreto decía que la acción española en Marruecos se centraliza en la figura del comandante general de Ceuta, del que dependerán todas las autoridades militares y consulares. Un mes después se nombra al comandante general de Ceuta, Felipe Alfao y Mendoza. La residencia del Alto Comisario se traslada a Tetuán, donde va a permanecer hasta 1956 con la declaración de independencia de Marruecos. Pero el alto mando militar que ejercía el mando sobre todas las fuerzas desplegadas en los territorios se traslada a Ceuta con el nombre de general en jefe del Ejército del Norte de África. Es, por tanto, el primer paso en el que toda la documentación de ese cuartel general y de toda la estructura de la región occidental empieza a aparecer ya en Ceuta. Si bien no es hasta 1968, con la disolución del Ejército del Norte de África, cuando toda esa documentación se entrega en la Comandancia General de Ceuta. Toda esta documentación queda instalada en aproximadamente 4.300 cajas y más de 2.900 legajos, conformando uno de los fondos más valiosos de que disponemos en el archivo denominado Cuartel General del Ejército del Norte de África. Este fondo tiene una estructura dividida en varias secciones de fondo. Una de ellas, la más importante, se titula Estado Mayor, y dentro del Estado Mayor, a su vez, se organiza en 5 series documentales. El archivo cambió varias veces de ubicación dentro de Ceuta, hasta llegar a su emplazamiento actual en el acuartelamiento González Tablas. Hablamos con José Luis Gómez Barceló, cronista oficial de Ceuta, para que nos cuente cuáles fueron sus anteriores sedes. Todas las instituciones tienen archivos. Y tienen archivos porque el archivo es el fruto de la actividad de una institución. De modo que la Comandancia General, desde sus comienzos, tuvo un archivo donde se guardaban las reales órdenes, la correspondencia, los documentos de control del propio ejército, y estaban en el antiguo Palacio de los Gobernadores en la Plaza de África. Sabemos de él porque, por ejemplo, cuando el ayuntamiento estaba presidido por los comandantes generales, en muchas ocasiones el comandante general acordaba llevarse el archivo de la ciudad al archivo de la comandancia porque era más seguro. Ese archivo siempre estuvo ligado, como digo, a los comandantes generales y a su Estado Mayor, y estuvo primero en ese palacio de la Plaza de África y luego después pasó al Palacio de la Marina, pero que se construye a finales del 17, comienzo del 18. Realmente era un palacio pequeño y, claro, en algunas ocasiones pues había regimientos o instituciones que tenían su propio archivo. De hecho, pues se habla de cómo había un buen depósito documental en el cuartel de Rebellín. Y bueno, en un momento determinado en el que también el Palacio de la Marina desaparece, pues se monta un archivo ya reciente, por ejemplo, en la fábrica de harinas, hasta que hemos llegado a trasladarlo a Regulares, un espacio fantástico, en el cual se han podido permitir el lujo ya no solo de tener
los archivos propios de la institución y de los regimientos y demás, sino que también van llegando poco a poco de otras unidades, como puede ser los regulares, la Legión, el Hospital Militar, la Comandancia de Obras. Que poco a poco se ha ido centralizando en este archivo intermedio militar, que es una joya y que además es el fondo documental más grande de la ciudad. Aparte de la documentación del protectorado, ¿el archivo recibe nuevos aportes con posterioridad? Ciertamente, el archivo no se queda parado en 1968, sino que continúa recibiendo documentación y fondos procedentes de todas las unidades ubicadas en Ceuta. La Comandancia de Obras también es una de las que más aporta, en la que periódicamente nos hace transferencias de documentación sobre todas las obras, construcciones que llevan a cabo los ingenieros militares. Sus archivos centrales tienen una dependencia funcional de nuestro archivo intermedio militar. Una dependencia funcional que se materializa con las visitas anuales de inspección técnica que realizamos todos los años, además del asesoramiento técnico permanente en el tratamiento documental, que culmina con las transferencias que realizan estos archivos centrales a nuestro archivo intermedio militar. Tenemos una serie documental de este órgano, de este gobierno militar, que se titula Adquisición de bienes inmuebles, relacionados con la adquisición de viviendas o de bienes inmuebles en general en la ciudad de Ceuta, desde 1982 a 1979. El Hospital Militar de Ceuta, el Hospital O'Donnell, nos entregó toda la documentación del hospital en sí, más aparte toda la que ellos heredaron de los hospitales del protectorado. Se compone este fondo muy valioso de cerca de 1000 legajos, 44 cajas y 72 libros de registro. También la Delegación de Defensa nos aporta documentación que tenemos de aquellos procedentes del servicio, tropa del servicio militar obligatorio, pero también del ejército profesional, tanto de militares de tropa como de cuadros de mando que han sufrido o han tenido algunas vicisitudes especiales como bajas, prórrogas, causas judiciales, etc. La cantidad de información contenida es abrumadora. Miles de documentos sobre la organización militar, expedientes personales, causas judiciales, planos de obras, mapas, fotografías y un largo etcétera de materias correspondientes al Protectorado Español en África y a la actual Comandancia General de Ceuta. La documentación se encuentra en un excelente orden y estado de conservación para ser estudiada. Pero, ¿cómo se organiza todo este volumen de documentación? La información contenida es increíble. Y volvemos a hacernos la pregunta inicial. ¿Cuánto conocemos de la historia? O mejor dicho, ¿cuánto queda aún por conocer? Ansiosos por ver con nuestros propios ojos las maravillas contenidas en el archivo, conocemos a David López Villalta Lozano, técnico superior del archivo. Él nos explicará alguno de los fondos más valiosos que contiene. Entre el deslumbrante legado documental del archivo sobresale el Fondo de la Comandancia de Obras de Ceuta. Conservamos documentación suya desde 1737. Un oficio dictando normas de redacción de notas de los ingenieros al Ministerio de Defensa constituye el documento más antiguo del archivo. En total contamos con 1984 cajas que describen la labor de la Comandancia de Obras de Ceuta, un conjunto documental que fue rescatado a comienzos de este siglo por la archivera ceutí Rosa Vadillo. Aparte de conservarse todos los expedientes personales, desde ingenieros y arquitectos hasta el último obrero, existen 22 subsecciones distintas de asuntos y material, donde se tratan temas tales como instrucción, justicia, reclutamiento, recompensas, campaña, contabilidad
entre un largo etcétera de materias. La subsección de ingenieros describe con toda riqueza de detalles el conjunto de la obra material realizada por el Ejército de Tierra, tanto en la zona occidental del Protectorado de Marruecos, la plaza de Ceuta, como territorios de soberanía tales como el Peñón de Alucemas. Allí se recogen pistas, caminos, carreteras, alumbrados, alcantarillado, puentes, dragados, cuarteles, zocos, oficinas, iglesias o mezquitas. Los expedientes contienen los informes de arquitectos e ingenieros como autor de las obras, cálculos a veces realmente complejos, una contabilidad detallada de la misma y sobre todo la planimetría. Se conservan la totalidad de las plantas y alzados de las obras realizadas. El reto del presente es la digitalización de esta joya archivística, de consulta indispensable para ingenieros, arquitectos, urbanistas o investigadores especializados. Con su digitalización la ciudadanía también saldría ganando, ya que mediante su puesta en valor, mediante una plataforma adecuada, los ciudadanos podrían abrir una ventana al archivo cómodamente desde su casa. Una información valiosísima para futuros estudios sobre esta materia, ya que almacena la historia en documentos y planos sobre obras e infraestructuras militares en la zona del Protectorado Español en el norte de África. Pero, ¿y los mapas y planos? Nos trasladamos a los planeros, donde se almacena y conserva una sobresaliente colección de mapas, planos y panorámicas de Ceuta y el antiguo Protectorado Español. En la actualidad estamos trabajando en la elaboración de una completa y detallada base de datos para el conjunto del Fondo de Mapas y Planos, cuyos trabajos finalizarán con la confección de un catálogo. Los mapas y planos anteriores a 1900 fueron transferidos a Madrid, al Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército. Sin embargo, entre los ejemplares que conservamos con posterioridad a esa fecha, encontramos auténticas obras de arte. Por ejemplo, el croquis de la zona de Marruecos comprendido entre Ceuta y Tetuán, fechado en agosto de 1919, es una auténtica maravilla por la minuciosidad y nivel de detalle que abarca. Aparte de que podemos comprender perfectamente el curso de la guerra en dicho momento por su información contenida. Como podemos apreciar en esta panorámica en concreto, la elaboración de la misma es una obra de arte por su magnífico acabado. Además de la información que contiene, el trabajo de plumilla en el papel hacen de ella una auténtica joya. Dentro de la antigua quinta sección, donde se guardaban todos los documentos con el sello de secreto y clasificado, se conserva una carpeta de panorámicas. Entre las diversas panorámicas que existen destaca una panorámica del campo enemigo desde el cuartel de Alucemas, que es auténticamente maravillosa. Partiendo de un alzado del cuartel, que se responde exactamente a cómo era, observamos niveles de detalle increíbles, como por ejemplo la casa de Abdelkrim. La panorámica fue realizada con posterioridad al desembarco de Alucemas y la podemos datar entre 1926 y 1927. Toda su elaboración recayó en los topógrafos militares, utilizando los medios de aquella época. Le pedimos que nos enseñe otros fondos y nos muestra el que contiene la documentación de regulares desde su fundación en junio de 1911. Del fondo de regulares se conserva la totalidad de integrantes que conformaron los grupos originales Tetuán 1, Ceuta 3, Larache 4 o Xagüen 6. Quisiera resaltar el expediente personal de Santiago González Tablas y García Herreros, poseedor de la Cruz Laureada de San Fernando, del que se conmemora el centenario de su muerte a raíz de unos violentos combates en Tazarut.
muriendo el 13 de mayo de 1922. Santiago González Tablas es una figura indispensable para conocer la historia del protectorado. También podemos ver otro fondo que contiene las hojas de filiación y los expedientes personales de la segunda bandera de la Legión desde su fundación en septiembre de 1920. Dentro del fondo de la segunda bandera de la Legión, el tercio duque de Alba, quisiera destacar la hoja de filiación de Baltasar Queijavega. Baltasar Queijavega fue el primer fallecido en acción de guerra de la Legión, muriendo el 7 de enero de 1921. La leyenda cuenta que, ya cadáver, extrajeron de su pecho una carta de amor y circuló el rumor de que era poeta. Millán Astray explotó hábilmente esta historia y convenció a la cantante Lola Montes para interpretar un cuplé en el Teatro Vital Aza de Málaga que se denominó El novio de la muerte, estrenado en julio de 1921. La música del cuplé fue instrumentalizada como marcha militar a mediados de los años 50. De este modo, podemos concluir que Baltasar Queijavega es el auténtico novio de la muerte. Aparte de regulares y de la Legión, se conserva documentación de los batallones expedicionarios que participaron en la Guerra del Protectorado, así como de las unidades que conforman hoy en día la Comandancia General de Ceuta: el Regimiento de Artillería Mixto 30, el Regimiento de Caballería 3, el Regimiento de Ingenieros 7, la Unidad Logística 23, el Batallón del Cuartel General de la Congeceu o la Unidad de Servicios Base Discontinua Teniente Ruiz. Sin duda, un fondo documental enorme. Tesoros de indudable valor para poder conocer la historia de unidades legendarias, que sirve y servirá para documentar artículos de prensa, libros, monografías, publicaciones, documentales, películas o recreaciones. Pero, ¿cómo funciona el archivo? Para resolver esta cuestión, conocemos al subteniente Alonso Alba Fernández, jefe del área administrativa del archivo. En el área administrativa trabajan junto a mí, auxiliándome en todas las misiones, José Antonio Castillo, Anaís Carmona y Gaspar Ford. Una parte importante de las misiones que tenemos son comunes a la de cualquier administración, de cualquier otro organismo militar o unidad militar o de cualquier entidad civil, a saber, trámites de personal, solicitudes, informes, infraestructura, suministro, mantenimiento, seguridad. Otra parte importante de las misiones que tenemos, la otra parte, está vinculada a la archivística. Ya en la parte puramente archivística, en nuestro área de control, nos dedicamos a recibir y trasladar documentación. Recibimos la documentación de todas las unidades de la Comandancia General de Ceuta, incluyendo ahí a la asesoría jurídica, y trasladamos documentación, hacemos transferencia, este traslado lo llamamos transferencia, a los 4 archivos generales o históricos, que son Madrid, Ávila, Guadalajara y Segovia. Es en el área de referencia, la parte archivística, en la que atendemos al ciudadano. El ciudadano nos hace una solicitud, acumulamos la mayor cantidad de datos que el ciudadano sea capaz de aportarnos para que la búsqueda sea eficaz, incluyendo fotos, si puede ser, y una vez que tenemos todos los datos disponibles por parte del ciudadano, realizamos la búsqueda. La búsqueda puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva, pasamos a digitalizar los documentos que encontramos y se los volvemos a remitir al ciudadano. ¿Cuáles son los procedimientos, las vías por las cuales el ciudadano accede a nosotros? Pues normalmente la vía más utilizada es el correo electrónico corporativo, pero también a través de la mensajería oficial del Ministerio de Defensa, SIMENDEF. También acceden ciudadanos telefónicamente y también de manera presencial, que se pueden presentar aquí, presentando su carnet de identidad.
¿Cuál es el proceso a la hora de solicitar alguna información por parte de los ciudadanos para consultar documentación contenida en el archivo? En estos casos, José Antonio Castillo registra la solicitud, la imprime y abre un expediente. En muchas ocasiones tenemos que volver a establecer contacto con el solicitante para recabar más información de la que en principio nos pide, recurriendo incluso a la fotografía, para darle todos los datos a Gaspar Fort. Gaspar Fort es nuestro buscador y es el alma del archivo. El alma del archivo porque tiene que ser capaz, si los documentos no estuvieran digitalizados, que es muy común, de buscar en nuestros dos depósitos, entre nuestras cajas y legajos. Si encuentra los documentos que se le solicitan, decimos que esa búsqueda ha sido positiva y Gaspar Fort, el mismo, realiza la digitalización. Una vez que la información tiene forma digital, José Antonio Castillo vuelve a enviarla al solicitante. Una vez que la documentación se ha identificado, clasificado, ordenado e instalado, ya está disponible para su estudio, pudiendo ser consultada a través de una base de datos. Preguntamos de nuevo al coronel Carrión qué tipo de investigadores vienen presencialmente al archivo para recabar información que permita avanzar sus investigaciones. El año pasado, 2021, tuvimos 230 visitas presenciales de investigadores, la mayoría de ellas nacionales. Tuvimos la visita de un investigador norteamericano de la Universidad de Virginia, profesor de Historia Militar dentro del departamento de la carrera militar que tiene la Universidad de Virginia, que estaba muy interesado por las tácticas, técnicas y procedimientos empleadas por el ejército español, por los militares españoles, por los mandos españoles durante la campaña, llamémosle, del protectorado. Tuvimos la visita de una historiadora portuguesa que estaba muy interesada en el personal portugués que sirvió en nuestro tercio extranjero, es decir, en la Legión. Tenemos también la satisfacción de poder colaborar con miembros del Instituto de Estudios Ceutíes, son una constante en nuestro archivo. Nos requieren muy a menudo investigadores que están realizando estudios de fortificación sobre las construcciones militares, acuartelamientos. Otros investigadores, hubo uno de la ciudad de Ceuta, más local, muy interesado en el funcionamiento del servicio postal y comunicaciones y en la época en la que hubo cierta censura a dicho servicio. Otros investigadores de la ciudad se interesan por el fondo del Tribunal Territorial número 2, que pertenece a Sevilla, pero del que somos oficialmente custodio. Se interesan por personas que están incluidas en causas judiciales o en consejos de guerra. El jefe del Servicio de Extinción de Incendios actual de nuestra ciudad estaba haciendo un estudio sobre los precursores de este servicio en la ciudad de Ceuta y acabó en los ingenieros militares, que fueron algunos de ellos precursores, como he dicho, de este servicio. También otros investigadores muy en el área militar se interesan por la organización y el historial de las unidades, como son nuestra Legión, las fuerzas regulares, las unidades de artillería, de ingenieros, plantillas, equipamiento de material, disolución, cambios, etc. Todos los fondos son de libre acceso. Aunque hay una sección donde se encuentran los que todavía están clasificados. ¿Qué podemos saber de estos fondos? La componen algo más de 300 cajas que contienen
más de 4.000 expedientes, todos ellos clasificados de confidencial, reservado o secreto. Las fechas extremas están entre 1904, el grueso, hasta 1968, si bien hay algún documento con una fecha un poquito anterior. El órgano generador y receptor de estos documentos es el Cuartel General Jefe Militar Superior, desplegado en los territorios del Protectorado y en la Plaza de Soberanía. Esta documentación que contiene es sensible y de máxima importancia militar, con lo cual se deducen acciones, hechos, incidentes relevantes e importantes que ocurrieron en esa época. Este conjunto documental, hasta hace escasamente 3 años, ha sido, podríamos denominarlo, inédito, porque hasta que la ministra de Defensa en el año 2019 procedió y autorizó a la desclasificación de estos documentos. Del ejército francés hay muchos expedientes relacionados con el despliegue, las fuerzas, los mandos, la evolución de este ejército francés, así como los agentes franceses que operaban en nuestros territorios. El contrabando es otro tema que se repite en nuestra base de datos y fundamentalmente relacionado con el contrabando de armas, un tema también muy curioso y que aparece prácticamente a lo largo de toda la serie documental, son los informes político-militares que emitía el Alto Comisario sobre la situación política militar tanto en Marruecos como en Argelia, país vecino, pero que también podría tener un impacto en las operaciones y en el devenir de nuestras actuaciones en el norte de África. El coronel Carrión, director del archivo, ha investigado muchas de estas historias. Le pedimos que nos cuente algún hecho sorprendente y poco conocido de la historia del protectorado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el control del flujo marítimo por el estrecho fue crucial tanto para los países del eje, Alemania e Italia, como para los aliados. Hubo un incidente protagonizado por ambas partes en conflicto en las costas del protectorado, en las aguas jurisdiccionales españolas. A las 3:45 horas de la madrugada del 12 de septiembre de 1943, el capitán jefe del Tabor de Regulares de Infantería número 7, destacado en Yazanén, dio cuenta de la presencia en el mar de varios buques con algunas luces encendidas que observaban inmóviles y simultáneamente otras luces iluminando la costa. Confirman el reiterado paso de aviones lanzando bengalas en la costa de Villasanjurjo, Sidi Driss y Afrau, también sobre el mar y oyéndose explosiones. Se dio cuenta a la autoridad de Marina y a las fuerzas aéreas, requiriendo a esta última que al amanecer efectuara un reconocimiento aéreo sobre la zona. Al amanecer se observan a 3 aviones de combate británicos que evolucionan sobre un bulto muy cerca del litoral y encallado. Este bulto resulta ser el submarino alemán que había quedado varado en las proximidades de nuestra costa. Un poco más tarde, a las 09:30 horas, también se observa el acercamiento de un buque británico que, llegando hasta unos 1.500 metros de la costa, comienza a hacer fuego sobre la costa y sobre el submarino, produciendo incendios y explosiones en el submarino y en sus proximidades. Se ordena que un hidroavión Dornier Wall de la base del Atalayón próxima a Melilla efectúe un reconocimiento al objeto de confirmar la situación del submarino, señalando que durante todo el reconocimiento fue seguido en cola por un avión inglés. Ya sobre las 15:45 horas, un cañonero inglés hace fotografías desde todas las calas de la costa entre Cabo Quilates y Cabo Tres Forcas, a unos 300 metros del litoral. El interventor de Marina de Villasanjurjo zarpó a bordo del pesquero Colombia hacia la zona donde se encontraba el submarino alemán. Cuando estaba aproximándose a la zona, observó cómo 2 corbetas inglesas abrían fuego sobre el submarino. El ataque de las 2 corbetas inglesas duró aproximadamente unos 10 minutos, que cesaron casualmente
cuando justo aparecía el guardacostas español Larache, al que se le había ordenado se dirigiese a la zona del incidente. El comandante del sector, es decir, las fuerzas terrestres, confirman el fuego desde los buques ingleses. Incluso dice que él tiene que refugiarse en unas rocas porque el fuego estaba alcanzando no solo el submarino, sino también tierra firme. La compañía del Tabor de regulares localiza en unas cuevas a la tripulación del submarino. Estos la componían su comandante, que era un teniente de navío, 3 oficiales, 16 suboficiales y 30 marineros. El submarino resultó ser un U-617 alemán. El comandante del submarino era el teniente de navío, el equivalente en nuestra armada, Albrecht Brandy. El submarino alemán U-617 tiene 60 metros de eslora y 500 toneladas de desplazamiento. Estaba armado con 2 ametralladoras antiaéreas de 20 milímetros y llevaba 5 torpedos. El submarino había salido de su base de Toulon, al sur de Francia, sobre el Mediterráneo, con la misión de cruzar entre Alborán y Gibraltar. El submarino queda varado en la costa, como hemos dicho, en las proximidades de la desembocadura del río Kert, y queda bajo la vigilancia de las Fuerzas Armadas y posteriormente de la Mejaznía Armada, dependiendo del interventor regional del Kert, porque se habían observado, en los informes venía claramente que había un torpedo que había quedado sin explosionar y algunas bombas recibidas de la aviación británica que habían llegado al submarino, pero no habían explosionado. En la madrugada del 29 de noviembre de 1943, zarpa de su base el guardacostas Larache con la misión de alcanzar la situación, la posición del submarino alemán varado en la costa y proceder a su voladura. Para finalizar, nos preguntamos qué importancia tiene que el Archivo Intermedio Militar esté localizado aquí, en la ciudad autónoma de Ceuta. La estructura de los archivos militares es una estructura importante e interesante y bien planteada, de una serie de archivos generales y luego después de otra serie de archivos intermedios. El nuestro es un archivo intermedio. En teoría, el archivo intermedio militar está preparado para que cada X tiempo la documentación pase a archivos generales. La ciudad, yo creo que aspira a que el archivo intermedio militar se convierta en un archivo general dedicado a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y la actividad del ejército en el norte de África durante el protectorado. Eso sería una cosa muy buena para la ciudad y también para la archivística, porque tendría ventajas a la hora de la catalogación. No es lo mismo gente que conoce el territorio a gente que no conoce el territorio, y también para el investigador es muy bueno venir al propio territorio a investigar sus archivos. De modo que la aspiración de la ciudad es que este fondo se quede en Ceuta, convertido en un archivo definitivo, que se le podría dotar muy bien y mantener muy bien, y además con muchísimo cariño, con el cariño de la gente que lo aprecia. Cuando uno mira expediente a expediente, y tenemos millones de expedientes, tanto de operaciones como fundamentalmente de expedientes personal de todos los soldados que han pasado por allí, se queda admirado de cada uno de los expedientes. Ahí está la alegría, los sufrimientos, la vida, los sentimientos de tantos y tantos hombres, de los cuales muchos dejaron su vida. Y está allí, escrito, lo tenemos a nuestro alcance. Es verdad, yo invito a los investigadores o al público que se acerque, que investigue, que sienta lo que en un expediente antiguo, viejo, con polvo, en algunos casos, está escrito. Es una obra de arte, es una obra de vida, es una obra de sentimiento. Están a su disposición, utilícelos. Uno de los objetivos del archivo es poner en valor este patrimonio documental para que sea aprovechado por investigadores e historiadores. En total, podemos decir que el volumen total del Archivo Intermedio Militar llega aproximadamente a los 5,5 kilómetros lineales, distribuidos en unas 21.000 cajas
y más de 11.000 legajos. Que a este archivo de forma presencial se acercan personas que van buscando referencias de sus antepasados fallecidos o en las campañas de África o en Marruecos, en los territorios del protectorado. A estas personas siempre les decimos lo mismo: si está en nuestro archivo lo encontraremos. Y nos llena de satisfacción cuando el resultado de la búsqueda es positiva, nos llena de satisfacción ver con la ilusión que estas personas reciben los datos, la referencia, la documentación de sus antepasados y las muestras de agradecimiento hacia el archivo por ello. Y aquí acaba nuestra visita por el Archivo Intermedio Militar de Ceuta y sus instalaciones. Nuestra intención no es otra más que la de dar a conocer la localización de tan indiscutible tesoro a nivel nacional. Una fuente de información inagotable para el estudio de nuestra historia contemporánea. Todo un legado de nuestro pasado. Fundamental para llenar los huecos aún existentes en nuestra historia, para que las generaciones futuras puedan conocerla y disfrutarla, y así mantener el enorme legado histórico de nuestro país.